la licenciada Juana María Brito. Ella es fiscal titular de la Procuraduría de Medio Ambiente en la provincia de Duarte. Buenos días y bienvenida al Poder de la Información. Muy buenos días, Wilson. Muchas gracias por invitarme al Poder de la Información. Y buenos días a toda la sociedad de aquí de la región. Nosotros pues felices y contentos de tenerla aquí nueva vez. Hacíamos un tiempito largo que no conversábamos con usted. Y estamos siempre pues coordinando. Siempre nos gusta nosotros comenzar con esa escuelita para que la sociedad pues aprenda y entienda, conozca sus instituciones para canalizar sus propias necesidades, saber dónde ir de manera directa. La Procuraduría de Medio Ambiente, el rol que juega, quiénes son ustedes, cuál es la visión, cuál es la misión de la Procuraduría. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal, denle la campanita y estará pendiente a y otras importantes conversaciones. Sí, muy bien. La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en sentido general, es creada por la Ley 64 del 18 de agosto del año 2000. Es creada y sus funciones se la otorga el artículo 165 de dicha ley, que nos dicta dar un servicio ante la sociedad a nombre del Estado y a nombre de la sociedad. Somos un ente que lleva ante el sistema de justicia todos los casos que son violatorios a la ley de medio ambiente y a otras leyes que también conciernen a temas de la materia. Podemos definir los valores de la Procuraduría de Medio Ambiente, porque para regir como ley, pues debe tener principios y valores. Si bien nuestros valores son primero la honestidad, como todos sabemos lo importante que es para el servicio social, que todos sus miembros y sobre todo los miembros del Ministerio Público se desempeñen ante la sociedad con la debida honestidad. También la solidaridad ante los diferentes temas que acontecen en la sociedad, cómo debemos intervenirlo, pero también nos rige el principio de objetividad. El principio de objetividad en toda investigación que lleve a cabo el Ministerio Público, dentro del cual se norma que este principio la dirección del Ministerio Público de manera justa. Y también con ello se enlaza con el principio de justicia, que está por encima de los demás principios. En cuanto a la objetividad, el aspecto de que cuando hacemos nuestras investigaciones tenemos que sacar a relucir tanto los aspectos que llevan a probar ante el sistema de justicia que una persona ha cometido un delito, pero también estos aspectos que incluyen la mitigación de la sanción. ¿En qué sentido la mitigación de la sanción? No podemos tratar igual una persona que por primera vez infringe una ley ambiental o es responsable de un delito ambiental a una persona que lo ha hecho de manera reiterativa y de manera gravosa, que es lo que sanciona realmente y es lo que tipifica el delito penal ambiental. Quiero decir además que las infracciones ambientales hay que son de carácter administrativo. Las que son de carácter administrativo se conocen directamente a través de las oficinas provinciales de medio ambiente o a través del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, es un ministerio que de forma coordinada trabaja con la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, al igual que otros ministerios. Pero ya en los delitos que son de reincidencia, en los delitos que hay reiteración, en los delitos de consecuencia más grave, entonces que interviene la Procuraduría de Medio Ambiente. Ok, hablemos de la estructura de la protección del medio ambiente en la República Dominicana, porque tenemos un Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes son la Procuraduría de Medio Ambiente, pero también tenemos en los ayuntamientos una unidad medioambiental. ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Dónde colindan cada una de ellas? Bueno, precisamente la jurisdicción lo constituye la Procuraduría de Medio Ambiente, porque la jurisdicción se define
en el contacto que hay con el sistema de justicia. Entonces, como usted decía, todos esos departamentos del Estado Dominicano trabajan de manera articulada en cuanto a la prevención e incluso en cuanto a la sanción administrativa. Por ejemplo, el ayuntamiento tiene una unidad de gestión ambiental. Ellos trabajan temas que tienen que ver con el medio ambiente de forma administrativa, pueden también poner algunas acciones y sanciones administrativas, pero ya cuando los delitos se hacen de forma más grave y de forma reiterada, entonces lo que constituye la continuidad del delito ambiental, entonces esos casos ellos pueden pasarlo a la Procuraduría de Medio Ambiente. Pero también tenemos la unidad de gestión ambiental de las provinciales de salud, que también tienen un departamento. Entonces, igual esas unidades trabajan bajo la dirección del Departamento de Salud, pero cuando hay un delito ambiental que se ve agravado o que ya ellos no lo pueden resolver por vía de las sanciones o las acciones administrativas, además todos esos órganos operan como una especie de técnicos que trabajan para procesar, para hacer el levantamiento de información de los casos que nosotros llevamos ante los tribunales. De igual manera está el que es el principal en la interrelación, que es el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección de Medio Ambiente. La Dirección de Medio Ambiente tiene la prevención y tiene la campaña de educación y la campaña de fomento al ambiente, por ejemplo, y a los recursos naturales. Por eso ellos realizan jornadas de reforestación, de siembra de árboles, de limpiezas de ríos. O sea, todas esas jornadas, al igual que los ayuntamientos, a través de su departamento, ellos las pueden realizar. Pero además de que a través del Ministerio de Medio Ambiente las personas pueden obtener permisos, porque realmente la ley de medio ambiente sanciona, pero también regula. Y en su aspecto de regulación, esa parte entra directamente el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ahí están los sistemas de permisología, que ellos tienen diferentes departamentos, pero además ellos pueden poner sanciones administrativas. Por ejemplo, una persona que simplemente corta un árbol, ellos pueden sancionarlo administrativamente y no tienen que enviarlo a la Procuraduría. Ahora ya cuando esos árboles son cortados de manera masiva, cuando son cortados cercanos a una fuente acuífera o cuando esos árboles son cortados, por ejemplo, en una reserva, en una parte alta, en la cuenca alta de los ríos, entonces ya esos son crímenes ambientales y como tal pasan entonces a la Procuraduría de Medio Ambiente. ¿Qué tan articulado está la protección del medio ambiente con tantas estructuras que no obedecen en cadena de mando a un eje central como vendría siendo el ministerio, que es el responsable de las políticas públicas tendentes a la protección? ¿Qué tan articulado está, por ejemplo, el medio ambiente con la unidad de gestión ambiental de la provincial de salud? Medio ambiente es regional, pero tiene unidades de gestión en las diferentes provincias, en lo que es, por ejemplo, salud pública. Pero está el ayuntamiento municipal. ¿Qué tan articuladas están esas políticas? Bueno, se hacen esfuerzos. En diferentes etapas nosotros hemos podido observar que se hacen esfuerzos, por ejemplo, a través de los ayuntamientos para más o menos unificar y definir roles. Por ejemplo, recientemente nosotros con el tema de las intoxicaciones que se producen cerca de escuelas, se produjo una mesa y se realizó un documento donde en esa articulación se definieron roles de los diferentes ministerios. Pero ¿qué ocurre? Ciertamente, como usted dice, yo digo que falta más, que aunque se ha avanzado un poco en el camino, todavía falta más. Y me preocupa, al igual que usted, por ejemplo, en cuestiones de la ley, que ahora mismo yo entiendo que hay partes que no están adaptadas a los cambios que estamos recibiendo, por ejemplo, en el planeta. Por ejemplo, aunque la ley no es una ley que digamos que de tanto tiempo, porque no es del 52, por lo menos, del 77. Es del año 2000, pero aún así no está adaptada, por ejemplo, a los nuevos delitos que se producen como efecto del cambio climático y además a la rigurosidad que debería tener la ley frente a los desafíos actuales. Entonces, en ese sentido, de lo que usted dice, entiendo que sí, que falta más articulación
y definir mejor los roles. Y como usted dice, que haya una institución que sea realmente la que dirija la política, la que lleve en primer orden, porque a veces está un poco como diluida la aplicación de la ley, incluso a veces se llega un momento en que las propias instituciones dicen, pero ¿a quién le corresponde esta parte o a quién le corresponde aquella? Ahora, lo que sí debemos estar claro, que siempre que hay un delito ambiental grave, continuo, le corresponde el rol a la Procuraduría. Siempre que se trata de un delito reiterativo, le corresponde el rol a la Procuraduría ya la intervención. Habla usted de las intoxicaciones que se han producido cerca de la escuela o en las escuelas. Y todavía aquí no hay un legislador que se anime a hacerle una revisión a esa ley. Sí. Porque si bien es cierto que la fumigación, los químicos usados están regulados por salud pública, digo, es lo que yo me imagino, ¿verdad? Que a la hora de dar un registro industrial, un registro sanitario, es porque puede ser usado sin que cause daño. Pero no se controla así lo que son las mezclas famosas de los dominicanos, que hacemos unos té y unos brebajes que nos pueden comunicar directamente con el infierno en un abrir y cerrar de ojos. Es la realidad. Entonces, nosotros siempre terminamos en esa parte. Aquí le echamos la culpa al fiscal, aquí le echamos la culpa al ministerio, le echamos la culpa a los jueces que se venden, pero no nos damos cuenta que el mayor problema que nosotros tenemos es precisamente el desencaje de esa ley con la realidad con que se vive. Aquí no se está importantizando los estudios de impacto ambiental. Sí. Nuestras instituciones, nada nos acredita que hayan técnicos especializados en cada institución para garantizar el cumplimiento de la ley y la preservación del medio ambiente. Sí. Nada nos dice eso. En el caso de usted como procuradora, tuvo que ser abogada, estudiar derecho, especializarse en esa área para estar allí. Pero yo puedo hablar con mi amigo y ahorita yo estoy en medio ambiente y es la verdad, es la verdad. Sí. Ahora, ¿tengo lo suficientemente conocimiento para manejar medio ambiente? Yo soy médico y quiero estar en la unidad de gestión ambiental del Ministerio de Salud y yo esa es la posición que quiero y para allá me mandan. Sí. ¿Dónde está la competencia y la capacidad que yo tengo para estar allí? Entonces, nos asalta el desconocimiento. Pero si aquí se hubiese observado la ley de medio ambiente y se hubiesen hecho estudios de impacto ambiental, no construyen las escuelas donde las construyeron. Usted tiene mucha razón en eso. Y es que también la falta de aplicación de una ley de ordenamiento territorial ha sido lo fundamental en ese tema. O sea, diversas escuelas que se han construido más involucradas con el sector agrícola que con la misma población. Exactamente. Entonces, a raíz de una falta de visión al momento de dónde se iba a construir la escuela, entonces ahora se hace necesario una interacción y una comunicación, un diálogo. Y una convivencia entre las dos áreas. Y una convivencia armónica. Exactamente, porque son las dos áreas que están comprometidas, Sí. Porque también ahí está comprometida la soberanía alimentaria. Claro que porque sí. si donde quiera que se hizo una escuela, se radica una parcela, la producción de arroz va a mermar drásticamente. Entonces, ¿qué nos pasa? Fulanito me donó el terreno para la escuela. Sí. Sí, me dio 500 metros, pero la escuela se lleva 1.200. Mira, ¿a quién le voy a comprar los 700? ¿A qué me lo donó? ¿A qué precio? Hay tal donación. Señores, la visión que tenemos de favorecer, no lo dijo usted, lo digo yo, de favorecer a los compañeritos de la base a la hora de construir una obra, nos ha jodido obras. Porque hoy esas escuelas, como dice usted, están más cerca de la parte agrícola que de la parte demográfica de la población estudiantil. Yo hice inclusive una propuesta
a tales fines, y fue de convertir esos terrenos en parte de la escuela. El Estado pues compra esos terrenos y se conviertan en huertos escolares, que podría ser una solución a esa situación. Porque en verdad no podemos seguir permitiendo las intoxicaciones, porque el que conoce un poquito de salud sabe cuáles son las repercusiones de una intoxicación, sobre todo cuando son aéreas, por la vía aérea, interviene la vía respiratoria. Son muchos los órganos que se alteran, porque ya va a haber una contaminación de la sangre, y la sangre va a todas partes del cuerpo. Sí. Y cuando llega al cerebro, usted sabe que trae trastornos neurológicos muy marcados, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal. Es decir, son alteraciones que afectan la actividad cognitiva del niño también. De esos que no llegan al nivel de intoxicación. Claro que sí. Porque hay niveles en la intoxicación. Personas que sienten los síntomas y hay que internarlo, hay que ingresarlo. Pero hay otros que toleran lo que ha pasado. De hecho, la mayoría de los casos que se han tratado y que han llegado hasta la oficina son casos sintomáticos. Exactamente, exactamente. Entonces, pero hay otros que son asintomáticos, que esos no llegan, pero que el efecto está en el organismo. Puede ser. Mucha gente se critica y dice, no, eso está raro, porque al dominicano le encanta la suspicacia. Sí. Eso está raro. ¿Y por qué la gente de por ahí no se intoxican? Señores, el aire te lleva las moléculas a un espacio, te las concentra en un espacio. Cuando llega a un espacio sin circulación, que es estacionario, entonces ahí es que se produce el nivel de toxicidad. ¿Por qué? Porque no hay circulación, lo demás se diluye en el ambiente, que hace sus efectos, pero no llega a la parte sintomática, como ha llegado ya en esos otros casos. Sí, además está un poco influenciado también por las características individuales de cada persona. De cada persona. No todos tenemos en el organismo la misma defensa. Entonces también en eso influye un poco, aunque nosotros abusando porque realmente del área de los médicos. Pero también debo decirte que las instituciones del Estado de forma articulada han estado trabajando. Eso es lo que me mueve y quiero conocer. Sí. Se ha estado trabajando, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Bien, en varias ocasiones se han establecido programas de trabajo de diferentes expectativas, tanto en lo local como lo regional y también como lo nacional. Quiere decir esto que existen enlaces desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista nacional, que han estado totalmente vinculados al tema aquí en la provincia. A veces decimos o dice cualquier persona, pero esto está pasando más en la provincia de Duarte o en el distrito municipal de Cenoví, entonces ¿por qué no se ve la misma incidencia? Pero de hecho nosotros debemos dar gracias, que en base a que hemos sido tan proactivos en la elaboración y el trabajo de este tema, quizá eso vaya a repercutir a nivel nacional los beneficios. Ya por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, y es una primicia para el programa, porque incluso es una resolución del 20 de marzo, el 21 de marzo, que ni siquiera se ha publicado aún, aprueba 2 nuevas resoluciones para regular el tema de ese tipo de plaguicidas, de todos los plaguicidas, para regular el tema del uso, no solo con respecto a los centros escolares, sino con respecto y a favor de toda la población. Porque no solamente son los planteles educativos, ahí está, por ejemplo, las fuentes acuíferas, están las poblaciones, está que cuando las personas se reúnen en iglesia, pero está, por ejemplo, que nosotros tenemos el acueducto que está entre Cenoví y Ranchito, exacto, que también tiene la protección de la ley y esta resolución también así lo regula. La nueva resolución marca un parámetro que no se había definido en las anteriores, o sea, es un poquito más precisa, va como ajustando más, porque ciertamente, Wilson, como usted decía, nosotros tenemos leyes ambientales que son un poco débiles, pero además tenemos que seguir trabajando los procesos de empoderamiento de las organizaciones sociales y de la comunidad. Por ejemplo, yo te decía, no es solamente que el plantel está cerca de la finca,
hay en casos que también la población toda está en una hilera, por ejemplo el caso de las Guaranas. Y los rieles. Detrás de todas las Cenoví, casas exactamente está también Malnombre, por ejemplo. Entonces hay que proteger la población. Bueno, pues esta resolución especifica que en su último vuelo, o sea, en la última tirada, en el caso específico de las avionetas, de las cuales tienen que tener su registro al día y su permisología al día ante el Ministerio de Agricultura y ante otras instituciones como es el IDAD, o sea, diferentes instituciones que regulan la aviación. ¿Cuál es la innovación? Por esa resolución, de manera expresa, el ministro de Agricultura dice: en cada lugar donde va a salir una avioneta, en cada base aérea o pista, debe existir un técnico del Ministerio de Agricultura. ¿Para qué? Pero además, las avionetas deben de tener su GPS para dejar establecido cuál ha sido la ruta. Lo que quiere decir que estamos ante un mayor nivel de acercamiento de establecer responsabilidades. Exactamente. Porque ciertamente los pesticidas sí afectan a la salud de las personas. Entonces, además, deben guardar un perímetro de 100 metros de distancia de las personas, o sea, de la población, no importa que estén en escuela o no. Pero además establece de manera precisa y expresa que los días para las fumigaciones aéreas y agrícolas en los entornos escolares, ¿cuáles son esos días? Viernes de 4 a 7 de la noche. Viernes de 4 a 7 de la noche. Y los sábados de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y entonces también tienen otro espacio en horas de la tarde. Y los domingos de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, si se cumple de manera estricta y coherente con estos nuevos lineamientos que ha trazado el ministerio, y que ellos a través de la propia resolución dice que los técnicos regionales de sanidad vegetal son los responsables de dar seguimiento a ese cumplimiento. Y existen los suficientes técnicos para que en cada uno de esas estaciones aéreas esté presente un técnico. Claro, yo tengo por entendido que sí, que deben tenerlo. Y si no hay empleo para los compañeritos, perdón. sí, que nombren algunos nuevos. Perdón, eso yo. Sí, claro, pero esa es la realidad. La población, el Estado debe ser garante, y es garante, conforme a la Constitución de la República, de la salud de las personas, pero también del medio ambiente. De que haya una buena gestión de medio ambiente y de salud, el Estado debe dar garantías. Exactamente. Entonces, en esa parte, el Estado está cumpliendo con el rol, solamente faltaría el rol, Wilson, de que realmente los técnicos den el seguimiento preciso. Que estén empoderados, sí, y que esos técnicos también estén vigilados, que así como le van a poner el GPS a las avionetas, que yo pensé que sí, ya lo tenían, sí, pero no, más de Dominican Republic, también esos técnicos estén adiestrados. Sí, adiestrados. Porque tú mandar un técnico sin adiestramiento, ve y no ve. Porque también la propia resolución, que es algo nuevo que trae ahora, dice que no se pueden mezclar de la misma molécula. Exacto. No se pueden hacer mezclas. Entonces, esa es una parte muy técnica que, como usted dice, solamente un técnico especializado puede tener el control de todo. Puede tener el control, porque eso te iba a decir precisamente, ve y no ve. Sí. Porque se va a adiestrar, sabe lo que va a encontrar allí, cómo evitarlo. Porque uno de los problemas que tenemos los dominicanos es precisamente eso. Las monomoléculas, es decir, las moléculas de un solo principio, están reguladas, ¿verdad? Sí. Y todos sabemos lo que va a hacer. Si un analgésico te quita el dolor, ¿verdad? Pero la unión, la sinergia de dos sustancias, tú no sabes cuál va a ser el comportamiento de una y la otra. Y es lo que ha pasado, que es lo que ha aumentado el grado de toxicidad por el nivel de concentración y por el nivel de comportamiento de la propia molécula. Sí. Que por eso es que ponen las contraindicaciones en los productos bien definido, puede producir esto y esto, tal que sea. Ahora bien, es un asunto que tiene mucho que ver con lo que es la educación.
Y es un asunto que tiene mucho que ver con lo que es la regulación. La altura de los vuelos tiene mucho que ver. Todo eso, todo eso está en la regulación. Esa regulación yo le voy a caer atrás si Dios quiere. Tú me la vas a facilitar desde llegar. Que tú me la puedas hacer llegar. Te lo voy a agradecer. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver inclusive hasta con la altura de esa aeronave. Y la velocidad de los vuelos. La velocidad de los vuelos también. Y la dirección del viento, sobre todo la dirección del viento. Porque, ok, tú me dices, por ejemplo, a 100 metros, pero la velocidad del viento me garantiza que a esos 100 metros no me va a concentrar la sustancia. No va a impactar. No va a impactar. La altura que venga con relación a los 100 metros también tiene mucho que ver. Sí. Con la dirección del viento, con la velocidad y con la dirección del viento. Entonces, son muchas las cosas que aquí hay que regular y que esperamos que esta resolución la tenga, porque hay que aumentar el grado de responsabilidad. Pero hay que aumentar también los costos, porque es que en Dominicana el delito es negocio, la inobservancia de la ley es un negocio. La levedad de la ley, sobre todo en este tipo de delitos. Exactamente. Por ejemplo, ahí está Papi Juan, y escúchame lo ponga de ejemplo, es sicario. Le doy 2 millones de pesos para que salga del MEN. Era un ejemplo nada más, no lo voy a poner conmigo, lo voy a poner con ustedes. Sí. Papi Juan con $500,000 sale, le quedó 1,5. El que se dedica a eso, ¿qué va a hacer? Les negocio. Claro. Ahora, si le saliera a él por 5 millones, es decir, perdió 3 de lo de él, ¿te va a dedicar a eso? Coge otra cosa. Sí. Eso pasa, puse el ejemplo drástico, pero eso pasa con esos parceleros. Ahorita le ponen una multa a esa resolución de 50 pesos o de 10 salarios mínimos. Pero fíjese y que él se ganó tanto en la fumigación, ¿qué va a hacer? Sí. Me cojo la vuelta. Pero fíjese, Wilson, que producto de la declaración conjunta que realizaron los ministerios en Santo Domingo, que se firmó un documento en el Ministerio de Salud Pública, donde estuvieron presentes el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura, el ministro de Salud Pública y también representado el Ministerio de Educación, al igual que otros ministerios y otras direcciones generales, como por ejemplo la IDAD. Ahí se establecieron una serie de roles con la finalidad de que estos roles sean cumplidos y que el nivel de eficacia de aplicación tanto de la Ley 311 como de las resoluciones sea mayor. Y además que el nivel de garantía se acerque más. Pero los ministros también ellos ponían muy en relevancia, de hecho la Procuraduría General también estuvo representada en ese lanzamiento del documento, ponían mucha relevancia no solamente en los roles de la prevención, que como yo le decía, los diversos departamentos han estado trabajando en la prevención, incluso la ADP, las ADMAI, que yo me he tenido que aprender ese nombre. Entonces, han estado trabajando en la prevención, todos los departamentos, todo el mundo ha estado integrado. De hecho, le puedo decir que algunos de los casos que nosotros hemos podido llevar ante los tribunales es porque también todos los departamentos se han integrado, tanto del Estado como de las organizaciones y de la ADP. La ADMAE no tiene tanta fuerza, primero porque conocemos la debilidad de la institución como tal, son instituciones que no tienen ese nivel de fortaleza. Ahora bien, también son instituciones prácticamente secuestradas, porque por ejemplo el ADMAE de Cenoví está presidida por fulano de tal, peón de la finca que se fumigó. Pero fíjese algo, por ejemplo, a veces su presencia también en el tribunal, adjunto al Ministerio Público, también lleva un mensaje. Lleva un mensaje, pero esa es la impotencia que se tiene, por ejemplo, cuando tú tienes una población, ¿verdad? Te puse el ejemplo de Cenoví, te voy a poner el ejemplo de Aguayo, un ejemplo. Ok, una intoxicación, pero el papá de ese muchachito trabaja en esa finca de arroz. Wilson, debo de aclararle algo con la situación de los casos de Aguayo. No, yo conozco. Vea, mire, por ejemplo, en Aguayo he visto 3 centros educativos, eso solamente ocurre en un centro.
Incluso hay un centro educativo que está precisamente colinda con el Hernán Sánchez. O sea, lo divide la pared perimetral. Y en ese centro nunca ha ocurrido. Pero además, en el área de Aguayo no existen fincas, no existen sembradíos, no existen ningún tipo de conuco ni de siembra, sino que son personas que tienen solares baldíos. Que incluso el ayuntamiento de Aguayo se había comprometido a ser ellos quienes lideraran ese proceso de limpieza de solares para y regularan eso. Entonces, de todas formas, nosotros hemos visto cómo han ocurrido, pero gracias a Dios entendemos que no va a ocurrir por la misma razón. No hay ningún predio agrícola que se pueda usar pesticidas, sino que según lo que dicen los que han hecho fumigaciones en solares, son herbicidas los que han usado. De todas formas, esas personas han sido sancionadas. Pero lo que yo le decía en cuanto a los ministerios, el documento que se firmó en los ministerios es que como se hizo una delimitación de los roles de cada institución, por ejemplo, tanto el IDA como el Ministerio de Agricultura tienen en sus manos de determinar o de probarse, de lo cual nosotros junto a los planteles escolares, los maestros, los directores y junto a la ADP también, debemos ser vigilantes y quienes quieren ser los veedores del cumplimiento de esa resolución. Los maestros, los padres de los alumnos, la ADP, los directores de centro deben ser los veedores de que garantizar o dar la alerta en el sentido de que esas resoluciones no se cumplan, porque tiene el Ministerio de Agricultura la oportunidad de también quitarle el código, la licencia a esas aeronaves que puedan llegar a violar esa resolución. Es lo que digo, ponerle costo al delito. Y que eso es más fuerte incluso que una multa. Claro, ponerle costo al delito. Porque cuando usted le cancela la licencia, cuando usted le cancela la licencia a una aeronave, es una medida bastante fuerte. Bastante fuerte, ya no puede operar. Pero además también, Wilson, la nueva resolución trae que los dueños de finca deben notificar al establecimiento de salud y a los distritos educativos previamente 24 horas antes de notificar la etiqueta y los panfletos de los productos que van a usar. ¿Y usted sabe para qué? Exactamente, para monitoreo. Y además del monitoreo, porque si llegara a ocurrir un evento, es también un agravante el hecho de que usted a tiempo no haya notificado ese panfleto para el médico tomar la decisión. Entonces, es decir, señores, nos estamos aproximando, aproximando muy bien. Sí. Pero como usted decía, aún así, las leyes son leves. Exactamente, entonces ahí debió de haber un congresista, sobre todo de la provincia de Duarte, estar allí para ver cuáles eran los aportes que tenía que hacer a una modificación de la ley. Que aquí cuando se habla de un préstamo, de un proyecto de ley financiero, son muy ágiles, pero cuando son proyectos sociales para beneficiar a la población, se mueren en el Congreso, perimen, como ha pasado con los códigos. Pero aquí tiene que importantizarse el delito ambiental, porque el delito ambiental, sobre todo cuando tiene agravantes tan directos con la salud de la población, que impacta directamente, debe tener un mayor costo. No, y que, por ejemplo, el mismo cambio climático y el calentamiento global hace que se exacerben esos fenómenos. Exactamente. Entonces la población a veces dice, pero yo me crié, yo desde pequeñito vivía al lado, nunca me pasó nada. Pero es que realmente estamos ante condiciones diferentes. Condiciones diferentes, climas diferentes y sobre todo con moléculas diferentes, porque también las alimañas de otros tiempos no son las de ahora. Así es. ¿Ves? Antes tú matabas un mosquito con cualquier disparate, hoy ya tiene resistencia. Esas alimañas. Entonces, la producción no se ha acelerado en lo que es la parte tecnológica y todavía se sigue el cultivo primario, ancestral de aquellos tiempos y se sigue con la misma metodología de otros tiempos porque no se ha avanzado, por ejemplo, en una agricultura orgánica.
Ahora, la metodología que sí debe hacerse cada día más fuerte y que no debe cambiar es la del diálogo, porque nosotros hemos insistido mucho. Pero el diálogo... Mire, por ejemplo, el encargado de una finca, a veces el profesor, el esposo de la maestra. El que distribuye el agua en la finca es el padre a veces de 3 de los niños que estudian en el centro. Exactamente. Entonces la comunidad está totalmente interrelacionada con la escuela, con la familia, pero también con la agricultura. Y además las necesidades que hay, que se satisfacen a través de la agricultura. Entonces por eso nosotros hemos insistido en que cada quien juegue su rol de monitoreo, su rol de vigilancia, pero que además todo esté fundamentado en la prevención. Y estas resoluciones vienen a reforzar la prevención. Nosotros lo que exhortamos es a que todas las organizaciones de las comunidades, las juntas de vecinos, las asociaciones de padres, la de estudiantes, la de profesores, primero las instituciones y luego ellos, porque las instituciones tienen un rol que cumplir y deben actuar de forma prioritaria. Pero que observándose, como de hecho ha ocurrido aquí, la asistencia inmediata, por ejemplo, de la Dirección de Salud, cada vez que ocurre cualquier tipo de evento y la asistencia que se le da a las personas, que nosotros trabajemos de manera más organizada y más fortalecida en la prevención, que nos agarremos de estas nuevas resoluciones y que siempre que el Ministerio Público pueda determinar que hubo violación, que los protocolos no se cumplieron, que se actuó de forma negligente, que se actuó de forma imprudente, que nosotros vayamos unidos al tribunal a reclamar justicia. Hablando de tribunal, ¿cuáles son esos casos que se han dilucidado y cuáles han sido los resultados? Porque para la población, aquí nada ha pasado, porque aquí solamente denunciamos, pero no sabemos anunciar las buenas nuevas, no sabemos, no queremos hacer, de la noticia solamente hacemos los sucesos. Pero el hecho mismo y el desenlace, la población necesita saberlo. Sí. Mira, en los últimos 2 años, más de 12 personas se han judicializado sus casos. De estos, algunos ya han sido condenados, 4 personas han sido condenadas a través de lo que se llama el proceso penal abreviado, que es donde el imputado acepta su responsabilidad y conviene con el Ministerio Público y con la víctima, en los casos que hayan víctimas, el resarcimiento del daño y las sanciones penales, que son pena de prisión y pena de multa. En esos casos han existido suspensión condicional de proceso y proceso penal abreviado. Pero también nosotros actualmente tenemos varias personas bajo medida de coerción. Tenemos 4 personas bajo medida de coerción, con un plazo de 6 meses, de los cuales, por ejemplo, ya la próxima semana, 2 personas más se le va a presentar acusación porque su proceso ya está terminado. Pero como decía, es una ley que no es tan drástica, pero lo que contiene la ley se le solicita al tribunal y por la generalidad, el 99% de los casos, esos casos han recibido una sanción. Ahora, de aquellos casos donde nosotros de manera probatoria podemos formalizar un expediente y llevarlo al tribunal. Y así nosotros seguiremos, Dios mediante. Aquí hay que fortalecer la ley. Yo siempre he dicho, señores, el problema de nuestro sistema de justicia no está en los tribunales, está en la articulación de la ley, está en la ley misma, en nuestros hacedores de ley. Pero además también hay un aspecto civil que las partes no acuden a él, porque por ejemplo desde el punto de vista del daño que causa una acción humana, usted puede también acudir a los tribunales de manera civil, que ya eso no lo pueden hacer ustedes. Que ya eso no lo pueden hacer ustedes. Nosotros, si la parte, por lo menos la Procuraduría de Medio Ambiente, si la parte se integra con nosotros, por lo menos como denunciante, en los casos que se han integrado, sí hemos reclamado ante el tribunal. La parte penal ustedes la pueden hacer la parte penal, propios, pero no la parte civil. Porque ustedes pueden, aunque la gente no se querelle, ustedes pueden hacer... De hecho, siempre es así. Siempre es así. No hay precedente de querellas.
no hay precedentes de querella. No, es siempre decir, estamos trabajando los de intoxicados oficio. no han tenido un padre o una madre o un tutor No. X que vaya a poner una querella. No ha habido, por ejemplo, un miembro de la Asociación Dominicana de Profesores ADP que haya ido a poner una querella, No. o un director de escuela o un maestro. Los directores de escuela y algunos maestros han denunciado. Denunciado. Sí, de los maestros que han denunciado, el tribunal le ha dado la oportunidad de solicitar reparación, o sea, reparación por los daños causados que han recibido. Y ahora en el caso más reciente de Aguayo, un solo padre se presentó y está en la disposición de acompañarnos en el proceso como denunciante. ¿La ADP tiene calidad para eso? Claro, todo, porque son delitos de acción, además de que son de acción pública, también están los intereses difusos. O sea que también ellos pueden como institución o Es decir, representación. pasar de las protestas Sí, también a la pueden, acción sí, y pueden poner su fortalecer y denuncia. presionar. Ahora sí debo decirte que ellos motivan, por ejemplo, a los profesores a que pasen por Procuraduría a dar las informaciones, a que den su denuncia. Que ese es su rol de Le la hace ADP su- de le hace- orientación. De hecho, lo motivan. Al igual que la regional de educación y los distritos motivan, y los distritos, al igual que la regional, nos comunican por oficio lo acontecido, que es una forma de dar también un poco de contenido al caso. Eso es para que ustedes vean, señores, que aquí hablamos mucho de las autoridades locales Sí. y que las autoridades locales aquí no resuelven. Todo eso que se logró a nivel nacional es el trabajo de ustedes aquí abajo. Tú no estuviste en el Ministerio de Educación. ¿Quién estuvo? De la Procuraduría, ¿verdad? No, estuvo el representante de la magistrada Jenny Berenice. Exactamente, Y yo estuve exactamente. también. Okay, Pero precisamente, Wilson, porque esta es la provincia que ha avanzado más exactamente. en la investigación del tema, toda la mesa que Nuestras se han autoridades trabajado, se han empeñado todas en esas eso. autoridades, a través de todos sus técnicos, levantando la información y haciéndose eco a nivel nacional o a nivel de sus sedes centrales cada uno, de la problemática y de lo Sí. interesante que es trabajar. Porque, por ejemplo, ni siquiera a nivel nacional, la Procuraduría que tiene más casos procesados ante los tribunales somos nosotros, y por no decir la única. Por ejemplo, usted vio el caso del francés, Sí. que fruto de una fumigación que realizó en un apartamento, causó la muerte de 2 personas. De 2 personas. Ese caso se llevó en la Fiscalía del Distrito y hay una sentencia, pero ya usted sabe la sentencia, es 1 año, pero todavía eso va a apelación y a diferentes, pero de hecho incluso la medida de coerción en ese caso fue una garantía económica. Entonces ahí nosotros vemos... Con 2 personas muertas, sí, es decir, una gravosidad. A la levedad de la ley ante este tipo de delitos. A nuestros congresistas, señores, que por amor a Dios, señores, vamos a verificar esas leyes, Sí. que para eso es que están, no es para el asistencialismo. La efectividad de un congresista está en el Congreso Nacional, en la emisión de leyes, en la formulación de leyes, en la reformulación, en las modificaciones. Ahí debió de haberse interesado un congresista de San Francisco de Macorís, debió de haberse interesado por ese tema para ver cuáles eran los aportes que él o ellos debían de hacer a esa ley, porque no se justifica que ustedes no tengan las herramientas. Nosotros aquí atacamos mucho a los jueces, a los fiscales, y decimos barbaridades, pero no lo decimos del congresista que fue quien hizo la ley. Entonces, ustedes son administradores de la ley, administradores del sistema de justicia. Ustedes van a administrar Y no lo que tienen en las manos. No le podemos agregar una palabra. A lo que Una dice palabra no se le puede Todo agregar. lo contrario, el juez lo que puede tomar es acciones beneficiosas. Beneficia. Pero nunca agravarla la condición. Exactamente. Entonces, en eso tenemos que estar claros. Y vuelvo y reitero, el rol que han jugado las autoridades locales, desde el Ministerio de Educación, desde Salud Pública, desde Agricultura, desde Medio Ambiente, ustedes desde la Procuraduría, nosotros nos consta el trabajo que ustedes han hecho. Y fruto de ese trabajo son estas resoluciones que se han emitido y las acciones que se han ejecutado. Sí. Porque de ser por los familiares de las víctimas, seguiríamos contando las víctimas. Sí, así mismo. Porque el desconocimiento por un lado y la impotencia por el otro de luchar contra el patrón, pues nos aleja
de tomar medidas que respondan a la comisión de los delitos. Pero también desde el plantel y desde la ADP hay que continuar trabajando con la sensibilización, no solo al agricultor, sino la sensibilización a los padres de los niños y en las comunidades, de que realmente hay un problema y que debemos estar unidos para combatir el problema. Exactamente, y donde esas escuelas han sido construidas en pleno Rosal, yo hice la propuesta de crear huertos escolares y aprovechar el terreno y retomar lo que nosotros nunca debimos abandonar, que fue la producción, que es lo que nos garantiza la soberanía alimentaria y el desarrollo de nuestro país, que sus tierras son bastante fértiles y las dejamos desaprovechar. Y aquí, por ejemplo, en el Politécnico Vicente Aquilino Santo hay 2 áreas que se van a cerrar, que es la electromecánica y la ebanistería por falta de maestros. Dios quiera que ahorita no haya que cerrar el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, porque no existan los técnicos para operar las políticas públicas del Estado. Y entonces nos mantendremos con las importaciones que les son bastante beneficiosas a los políticos de turno. Digo, eso no estaba aquí, no, eso no estaba aquí. Hemos hablado de las fumigaciones y la contaminación, pero medio ambiente va más allá, porque hay una contaminación muy dañina, sobre todo para la sociedad violenta, que es la sociedad dominicana, que no lo decimos así, pero nuestra sociedad es violenta, nuestra sociedad es agresiva. Y esto se ve en la cantidad de hechos y acciones que se viven cometiendo a diario. Contaminación sónica. Bien, a raíz de el inicio en sus funciones de la ministra Farideh Raful, nosotros hemos tenido como un alivio en cuanto a los trabajos de prevención por la contaminación sónica. Y en el caso de la sanción y de la judicialización han aumentado los procesos. ¿Por qué? Ahora en cada provincia hay un director de antirruido. Por ejemplo, nosotros tenemos como responsabilidad Hermanas Mirabal y Provincia Duarte. Aunque esto es un departamento, ya por ejemplo en Nagua hay procuradores de medio ambiente, en Samaná también. Exacto. Pero nosotros estamos cubriendo 2 provincias. En cada una de esas provincias hay un encargado antirruido. Este encargado antirruido, que depende de la Policía Nacional, trabaja conjuntamente con los departamentos preventivos de la Policía Nacional y realiza el trabajo en la calle, el trabajo de noche, el trabajo que día a día resulta fruto de la denuncia que las personas hacen a través de redes sociales, a través de 911 o directamente a la policía. Por ejemplo, yo le puedo decir que ya en la mañana de hoy, desde Hermana Mirabal notificaron anoche cuántos operativos realizaron, que fueron a billares, que incautaron música por el ruido excesivo. Pero al igual desde San Francisco de Macorís, el encargado antirruido, que es el coronel Valdés, que está muy activo y muy coherente en su trabajo. O sea, ellos tienen una línea de trabajo que tienen que dar resultados día a día. Ya ellos en el día de anoche hicieron notificaciones a diferentes municipios, porque aunque aquí en el municipio cabecera, San Francisco de Macorís, se ha mitigado la contaminación, o sea, se ha mitigado, no es que ha desaparecido, porque nosotros a todos nos gusta la música y a veces no entendemos que la música tenemos que escucharla en un medio privado, exacto, un espacio privado. Y a un espacio que a una altura que no ofenda, porque por ejemplo yo digo, bueno, es un espacio privado que debo escuchar la música. Pero si yo dentro de ese espacio tengo personas menores de edad o tengo personas envejecientes, el Ministerio Público tiene que acudir, aunque sea el nieto y aunque sea el hijo. Porque aunque está dentro de la casa, y los decibeles tienen mucho a unos decibeles elevados le está afectando la salud, exacto, lo está colocando en situaciones difíciles. De hecho, hemos tenido que intervenir en esas situaciones donde los propios hijos o los nietos, ya con la música que ponen dentro del hogar, tienen en una situación de desestabilidad a sus propios familiares. Entonces le decía que el Departamento Antirruido notificó ayer en Las Guaranas, notificaron en Aguayo, Distrito Municipal, de Antonio Guzmán Fernández, pero además de notificar, se realizaron incautaciones, al igual que en Castillo. ¿Qué nosotros hacemos con eso? La contaminación sónica o acústica
de diferentes maquinarias que procede, es un delito ambiental. Y es un delito ambiental porque además de afectar la paz social, afecta a la salud de las personas. Sí. Entonces, cuando ocurre eso, el coronel encargado de antirruido somete un caso, pero esos casos no se someten como antes, que simplemente era una acta policial que enviaban un oficio y ahí va para el Ministerio Público 200 bocinas que ni se sabe quiénes son los dueños. Ahora, fruto de los reglamentos y los protocolos que se han establecido del Ministerio de Interior y Policía, ellos están obligados a someter eso como un caso de delito penal ambiental, con un acta de registro de personas, con un acta de inspección del lugar y con un acta de flagrante delito. Lo que significa que cuando una persona llama, por ejemplo, al Ministerio Público y dice, no, magistrada, porque yo quiero que usted lo ayude, porque es amigo mío, porque nos llevamos muy bien, porque es una buena persona. Yo le digo, es una buena persona, pero él ha cometido un delito. Entonces nosotros no podemos constituir impunidad. Nosotros no podemos constituirnos en una persona que define que un hecho sea delito, depende de quién lo cometa. Exactamente. El delito es delito, no importa quién lo cometa. Ahora, siempre está matizado por digamos, por algunas cosas que se pueden valorar. Que es un delincuente, que es la primera vez que comete el delito, que no había sido anteriormente sometido, que no es reiterativo, que fue una persona, por ejemplo, que estaba en un ambiente que en ese momento uno puede verificar algunas circunstancias, porque tampoco los casos son rígidos, no son todos iguales. Una graduación. Sí, algún tipo de atenuante que nosotros podamos verificar, pero nosotros estamos llamados como Ministerio Público y en virtud del principio de objetividad a solo establecer como diferencia entre las personas, la diferencia que hace la Constitución. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con eso? Si es la primera vez y no fue un caso gravoso, donde no hubo una agresión a la patrulla que fue a intervenir, donde el ciudadano se comportó de manera decente, entonces nosotros le hacemos un acuerdo conciliatorio. Esa persona paga una multa de acuerdo a la cantidad de equipo que se le incautara, porque incluso la propia cantidad y la calidad del equipo define ante nosotros cuál es el delito. Porque una bocinita integrada pequeña no tiene el mismo efecto en la comunidad que cuando usted agarra un vehículo con mucho kitipó, con mucho bajo, una serie de cosas que ellos le colocan y Twitter, que proyecta a veces, pero a una distancia enorme, toda la contaminación. Entonces ahí se le pone una sanción, pero en los casos más graves se envían al tribunal. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en La Peña, donde de manera reiterada nosotros habíamos ido a La Peña en operativo preventivo, donde se le había advertido a esos dueños de establecimiento de que llevan vehículos y lo paran en el frente, después dicen, no, eso no tiene que ver con el negocio. Claro que tiene que ver con el negocio, porque usted lleva el vehículo para beneficiarse del molote que se va a armar ahí y luego vender. Esos casos se enviaron al tribunal, los dos casos. Se enviaron al tribunal para medida de coerción. ¿Por qué? Porque ya son casos que la población se ha visto afectada. Incluso hemos tenido casos donde ellos hasta investigan que quién es que lo está denunciando para ir a agredir a ese vecino o a llamarle la atención cuando el vecino lo que está haciendo uso de un derecho. Y eso inclusive pues penaliza más Y eso penaliza más el caso. En esos casos, ante esa gravedad de rebelión a la policía, de rebelión a la autoridad que va a intervenir en negocio, se mandan al tribunal. Y inclusive pueden pedir hasta prisión preventiva. Claro, se pide hasta prisión preventiva. Porque se constituye una amenaza. Claro, y se pide clausura del negocio también. Se pide clausura, aunque sea por un tiempo determinado. Aquí hay que acabar con esta vagabundería, porque yo siempre he dicho, una de las peores cosas que nosotros tenemos es que el cigarrillo y el ron se vende junto con la habichuela, el arroz y la leche de los muchachos. Sí, esa es una parte que nosotros hemos observado que también la ministra ha estado trabajando, porque a veces, por ejemplo, nosotros vamos a un operativo, cuando hemos acudido junto con la policía, y nos encontramos que siempre hay niños pequeños en un lugar donde ya hay personas ingiriendo bebida, ya hay personas que están borrachos,
pero al mismo tiempo también hay niños. Entonces el negocio, no, porque está un colmado, y que yo, pero ahí que está el problema. El muchachito va a comprar la chupeta donde están bebiendo ron. Sí, sobre todo las niñas. Entonces una barra con personas borrachos, pero también es un colmado. Sí. Nosotros tenemos que agonizarnos. Sí. Nos queda poco tiempo, Sí. pero la contaminación visual, gracias a Dios, después de la primera Muy gestión mitigada, de Alex, muy mitigada. está muy mitigada aquí en Sí. San Francisco de Macorís. Esa es una de las principales contaminaciones que altera Sí. el sentir de la población. Sí, nosotros, por ejemplo, de contaminación visual, podemos observar cuando vamos camino a Salcedo, todo el trayecto, hay muchos letreros que incluso suben interfieren con la vía de manera aérea, y camino a Pimentel también. Sí, Hay unos letreros grandísimos que constituyen también contaminación ambiental. Pero ¿qué pasa? Pero por lo menos aquí en la ciudad está muy mitigado. Sí. Y cuando uno viene desde Santo Domingo, que uno va llegando, uno siente como ese orgullo de llegar a la ciudad. Sí, en eso nosotros, gracias a Dios, y Sí. gracias a la gestión de Alex en su primer periodo. Ahora, lo que seguimos muy mal es en la contaminación del río Jaya. Precisamente para allá vamos nosotros. Yo creo que toda población desearía tener un río que le cruce Sí. por el centro. Yo soñaría un día con que ese río se construya una vía, toda la margen de ese Sí. río, para hacer un bulevar Sí. y proteger el río Jaya. Lo que nos quede, lo que nos estén dejando. Sí. Porque el río Jaya prácticamente ha sido invadido. Sí. Y no con casuchas, ni casetas, ni casas de residencia, como lo era el Barrio Azul, que sí atentaba contra el río Jaya, ¿verdad? Sí, claro. Pero las urbanizaciones que se han levantado usando el lecho del río con muros de gaviones, Sí. esta mandando contaminación, sus aguas residuales. sus aguas residuales, que Al el primero río. es el Estado con el Hospital Sí, San Vicente de Paúl, sí. históricamente. Yo pienso que se necesita que tanto como el Estado, a través de lo que se llama ahora la alianza público-privada, como que No yo me siempre gusta. anhelo y pienso me en gusta. eso, pero yo pienso en eso, como que, porque yo la veo como desde otra forma, como que realmente el Estado, pero también que se sumen las diferentes promotores de urbanizadores Exacto. para mejorar la situación ambiental del río. Yo creo que aquí lo que hay es cumplir la ley. La ley es bien clara y te dice a qué distancia tú debes construir de un río. Claro. De hecho, nosotros en los casos recientes que ha sometido o el ayuntamiento o el Ministerio de Medio Ambiente, se han llevado los casos a los tribunales y también hay sentencia condenatoria en ese sentido. La ley de demolición en el país está vigente, está aprobada. Claro que sí, tanto el ayuntamiento como el Ministerio de Medio Ambiente en sus atribuciones administrativas pueden realizar las demoliciones de obras que estén dentro de los 30 metros del río, tal y como usted dice, como se está haciendo en el Barrio Azul, o lo que era el Barrio Ajá. Azul. ¿Y ¿Comenzaron por ahí o Sí. van a terminar ahí? Bueno. ¿O hay otras zonas Pero la verdad que es deben que demolerse? Sí, tienen esa atribución. Incluso junto con nosotros, a través de operativos, se han realizado operativos en algunas áreas del río, por ejemplo, más allá, después del hospital, donde se han demolido casitas. Al igual que para el Bajo Yuna, se han erradicado también construcciones en la franja de 30 metros, porque la ley es específica y la Constitución. Los 30 metros del río son propiedad del Estado. Las aguas, todas las aguas de la República Dominicana, sean lagos, lagunas, arroyos, toda la fuente acuífera, sus 30 metros, y en el caso del mar, son 60 metros. Son 60 metros. Usted puede Inclusive, demoler lo que debiesen haber ríos que debiesen ser más de los 30 metros y sobre todo los ríos donde Sí. hay llanuras. En el caso, por ejemplo, de Jaya, hay el decreto 357 que establece que incluso para el río Jaya, la franja de protección son 50 metros. Son 50 metros por el caudal Sí. del río. Sí. ¿Ve? Eso tiene mucho que ver, señores, con la conciencia ciudadana, Sí. pero tiene más que ver con la ley. Sí. Yo creo que esta cuestión no se le puede seguir dejando a la conciencia ciudadana. Sí, pero lo que pasa es que generalmente cuando los ríos cruzan por la ciudad, como es el caso del río Jaya, ya el fenómeno se hace un poco colectivo. Por eso tiene que intervenir el Estado a través de todas las instituciones, pero tiene también que intervenir la buena voluntad del ciudadano. La buena voluntad del ciudadano, pero cuando hay ley, la buena voluntad se impone, porque por ejemplo el río Habana,
Sí. era un río sumamente contaminado. Y hoy el río Habana Sí. es un río limpio y pasa por el mismo centro de La Habana. Pasa por el centro. Lo que indica que cuando la ley se cumple, el ciudadano la entiende, Sí. pero que la ley se cumpla para todos, Así es. como dijo la monjita, para todos los estratos sociales. Sí. Porque el que ve lo que se ha hecho aquí con el río Jaya, desde Mirabel hasta la parte de la Castillo, en diagonal directa, Sí. lo que se ha hecho ahí, señores, le digo una cosa a ustedes, el que ve lo que se hizo ahí no justifica la inversión que se hizo para sacar a los habitantes del río Jaya, Sí. del barrio azul. Porque los mismos argumentos que se usaron para sacarlo de ahí son los mismos argumentos que hoy debieran esgrimirse para erradicar el abuso que se ha cometido con el río Jaya en San Francisco de Macorís. Que la naturaleza no perdona Sí. y que el día que la naturaleza cobre, sabrán cuál ha sido el daño que ellos le han hecho. De hecho, hay precedentes de inundaciones en De en algunas inundaciones y que urbanizaciones. cuando el lago va a cruzar no hay nada que la detenga. nada Lo que que la es del río detenga. solo lleva el río. Es la máxima que yo siempre he conocido. Ahora bien, Y de ¿cuál áreas es el incluso peso? que se cedieron y ahora esas áreas se están derrumbando. Se están derrumbando. Entonces, ¿cuál es el peso que tiene el estudio de impacto ambiental a la hora de aprobar una construcción o a la hora de aprobar una urbanización? ¿Cuáles son las técnicas que se usan? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y cuál es el peso a nivel de la ley que tiene la preservación del mismo? Bien, los estudios de impacto ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente a nivel central, quien lleva esos procesos. Es decir, Santo Domingo está porque centralizado. de hecho, el estudio de impacto ambiental lo hace el sector privado. Lo único es que lo somete ante el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, el Ministerio de Medio Lo Ambiente... somete, pero el Ministerio de Medio Ambiente... para escúchame, dar los permisos. Para el asunto de la permisología, que eso es lo que aquí más importa, Sí. lamentablemente, cuánto va a pagar el individuo Sí. o cuál es la relación que tiene con el gobierno de turno, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son esos estándares según la ley que rige el impacto ambiental a la hora, cuál es el peso que tiene a la hora de aprobar? Es decir, ok, la obra viable, tasa de retorno, todo lo que usted quiera, tiene todos los estudios. Ahora, el estudio de impacto ambiental me dice que está amenazando tal población, que puede ser humana como puede ser animal o vegetal, Sí. ¿verdad? Esa zona es una zona de amortiguamiento. En esos casos es prohibido Es prohibida. toda Ahora, labor que sea ajena a los medios para los cuales está definida esa área de ok, amortiguamiento. pero por ejemplo, el caso de... Pero ¿qué ocurre también con las áreas de amortiguamiento? Varias áreas de amortiguamiento no tienen el reglamento todavía establecido. Entonces, en esa franja donde las cosas no están debidamente como claras, es que realmente se cuelan las irregularidades. Sí, Pero como usted decía... conozco muy bien eso. Como usted decía, el estudio de impacto ambiental es fundamental, porque sin un estudio de impacto ambiental no sabemos cómo se mitigarán los futuros daños y cuál es la responsabilidad. Ahí es donde está el ¿Cuál es la asunto. responsabilidad que tiene ese gestor Que no se debiese en la reparación que del no se daño? debiese permitir un Picasso Sin el estudio previo. sin previo tener el estudio, porque entonces si se hace y se pone en curso, Sí. a lo último que va a tener que hacer medio ambiente es aprobarlo. Claro. Y a eso es que juegan generalmente. A eso es que juegan. Sí. Entonces, ¿cuál es el costo? No hay ninguno. Nosotros hemos tenido experiencia de aquí de la provincia, y al igual que de la provincia de Hermanas Mirabal, donde luego de que se comprueba que hay una infracción al inicio, y cuando vamos y hacemos la investigación nos encontramos que aunque no hay permiso, pero también no hay ningún tipo de estudio, en alguna cosa hay un permiso local, nosotros hemos tenido que intervenir a través de un acto de paralización de obra hasta que nos presenten el permiso de impacto ambiental. Entonces se queda la cosa así, como que van dejando que corra el tiempo. Entonces, Pero la obra, de hecho, lo fundamental es la violación a la ley por la falta de permiso. Porque no puede el permiso, está definido los parámetros de qué tipo de permiso necesita.
Entonces, si ellos exceden el tipo de permiso, por ejemplo, aquí hay sentencias condenatorias contra gestores porque han solicitado un permiso, por ejemplo, para hacer la entrada de un lugar donde va a haber varias oficinas. O sea, te proyectan el permiso en base como a lo que va a ser el recibimiento del proyecto. El lobby. El lobby del proyecto, eso lo ha definido muy bien. Entonces, en base al lobby es que quieren desarrollar el proyecto y por eso, por ejemplo, tenemos varios casos de gestores ambientales, de gestores de proyectos que han sido condenados porque han excedido. Entonces, ahí el Ministerio de Medio Ambiente lo somete como que excedieron el permiso. Pero de hecho, en ningún caso se ha presentado un estudio de impacto ambiental. Es decir, que el estudio de impacto ambiental prácticamente está ausente En muchos de los casos, obras, y aquí se está hablando de reordenamiento territorial, sí. de una ley de reordenamiento territorial. Sí. Yo entiendo lo que es el crecimiento de la población, pero también entiendo lo que es el desarrollo de la población. Lo que Y el pasa hecho es de que crecer, no es lo mismo una vivienda unifamiliar que cuando te está constituyendo un proyecto de edificio, de muchos apartamentos, donde hay una serie de cosas que el Estado es que luego va a tener que proveerla. Incluso uno de los casos feos que hay en la Procuraduría es un proyecto que se realizó. No le construyeron planta de tratamiento para las aguas residuales. Ahora toda la comunidad se está quejando de que todas las aguas residuales y todo lo que pasa en ese proyecto está corriendo por las calles. exacto. Entonces ahora no hay responsabilidad. Ahora el Estado, ahora está difícil. el Estado es el que va a tener que hacerle planta de tratamiento a un proyecto privado. ¿Por qué? Porque se inobservó desde un principio una ley de impacto ambiental, Sí. una regulación, que lo primero que debía de hacerse fue eso. Dime, ¿eso es lo mismo, por ejemplo, que los ayuntamientos, los cabildos? Esa es la mejor definición, porque ahora, por ejemplo, ellos no tienen un estudio de impacto que diga cuál es la responsabilidad de ese gestor de proyecto. No lo hay. O vamos a ver si lo tienen y es que no se le ha reclamado. Los ayuntamientos no debiesen aprobar una casa, la construcción de una residencia, ni de un proyecto sin decir dónde van los desechos sólidos. Sí. Por ejemplo, yo en mi casa, yo construí mi casa y lo primero que yo hice fue hacer un espacio para los desechos sólidos, que tiene su drenaje, su forma de limpiarse, protegido, que el camión solamente tiene que abrir la puertecita y ahí está. En la casa solamente hay que entrarla por detrás y ahí está. Es decir, que los ayuntamientos también se empeñen dónde vamos a poner los desechos sólidos, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, que hemos tenido un avance con un proyecto como el proyecto de Móvil Soluciones Ambientales, Sí. que nos coloca a la altura de las grandes ciudades, Sí. con el manejo correcto de los desechos sólidos y relleno sanitario, como le decimos. Y tenemos ese paso de avance. Yo creo que nosotros debemos de irnos civilizando. Y las normas están para cumplirse. Sí. Esa norma del impacto ambiental en cada proyecto que se geste debe estar presente y debe ser la primera que nosotros debemos valorar para que verdaderamente nos encaminemos a un desarrollo más allá de un crecimiento. Así Palabras es. finales, Tama. Sí, no, la exhortación a cada ciudadano a de manera responsable poner ese pequeño granito de arena, como decía un conferencista en el día de ayer, que a veces creemos que la acción que realizamos a favor del medio ambiente y a favor de los recursos naturales es mínima, pero es nuestra pequeña contribución, a dar esa pequeña contribución. Sí, nosotros no creemos cuando hacemos algo por el medio ambiente, estamos siendo buenos ciudadanos. Sí. Es nuestro deber, señores, Sí, es lo que nuestro estamos deber. cumpliendo. Es con nuestro deber, es con nuestra casa. Usted no tiene nada de filantrópico con ir a sembrar una mata, porque bastante papel usted usa, Sí. ¿o no? Y tenemos que dejarle algo a los nietos y a los Exactamente, que y vienen. Así muchas como veces- nosotros encontramos, debemos garantizar que aquellos puedan tener, aunque sea una Exactamente. Y muchas veces decimos, nosotros estamos acabando con el planeta. Señores, yo creo que el hombre se está atribuyendo muchos poderes, porque es la naturaleza que a través de la historia nos ha demostrado que cuando quiera salir de nosotros, va a buscar la forma de cómo Sí. salir de esta humanidad.
Dama, gracias del alma por Muchas haber estado con gracias, nosotros. Hace un Wilson, tiempito por que la queríamos invitación. programar esta conversación, no nos había sido posible. Sí. Le agradezco la participación y siempre esa disponibilidad Sí. que han mantenido ustedes con nosotros. Muchas gracias, una Yo- pequeña contribución y también debo decir que admiramos mucho, por eso yo estaba un poco tensa cuando venía para el programa, porque Oye. dije que soy un hombre que tiene tanta cultura y sabe de tantas cosas. No, pero por Dios, yo he aprendido de ustedes y agradezco a esta Procuraduría Fiscal el gesto que siempre ha mantenido con nuestro espacio y sobre todo una fiscalía con la decencia, la altura y la responsabilidad con que ustedes la han venido jugando a través de este tramo de la historia. Smiley y todo el equipo siempre hemos tenido que reconocer que es una fiscalía decente, que nos llena de orgullo a todos los Así franco-macorizanos y nos da la garantía de que tenemos verdaderos representantes en ese estamento. Esa es Gracias la del alma pequeña por estar. contribución que podemos hacer. Gracias del alma por haber estado con nosotros, ustedes y yo, si Dios lo permite. Nos veremos el próximo domingo. Ya están los SUA aquí, ¿verdad? Yo vine a recoger la marcha de Fruisa. Ya Fruisa, inició. tiene que haber iniciado. Ojalá Dios quiera que pase en paz. Solo va. Sí les digo a las personas que protestan que no es ahí la protesta. La protesta en el Congreso Nacional para establecer un verdadero código de frontera, una ley de frontera que penalice desde la trata de personas agravada por traición a la patria, desde el lavado de activos por traición a la patria, que se implemente la muerte civil para ver muchos ricos pidiendo limosna, sobre todo esto que hay que hacerle el rango, sí señor, no señor. Ahí es donde tenemos que hacer verdaderamente la marcha. Ahí es donde tenemos que hacerlo. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.